Hola, trataré de explicar de manera breve la gráfica, la imagen 4.29 del libro, página 181, que se refiere al espectro electromagnético y es esta imagen que tenemos aquí. A primera vista se ve todo muy enredado, hay números arriba que dice longitud de onda, abajo dice frecuencia, tiene por ejemplo aquí ondas de radio, infrarrojo, rayos X, tiene ciertas cosas como teléfonos celulares, radio AM, y por aquí tiene algo que dice luz visible. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Toda esta imagen podemos entenderla de dos maneras. Una, pensando en esta longitud de onda o pensando en la frecuencia. Si recuerdan de lo que han leído o han visto en los videos de clase, el espectro electromagnético se puede estudiar o se puede clasificar con estas dos propiedades, ya sea con la frecuencia, que se mide en Hertz, y esta es la forma de abreviar esa unidad, Hertz, Hz, o por su longitud de onda, que se mide en metros. Les voy a hacer una pequeña representación a qué se refiere estas dos cosas. Ok, y si pensamos en la luz como una onda, voy a dibujar aquí una pequeña onda. Ok, esta onda continúa hacia la derecha y también continúa hacia la izquierda. Pero bueno, lo que quiero resaltar con esto es las formas en que se clasifica. La longitud de onda se refiere a, en este caso, la distancia de separación que hay entre un pico, entre un punto más alto, en este caso aquí, en la distancia que hay de aquí hasta el próximo punto más alto de la onda. A eso se refiere la longitud de onda. ¿Sí? Por ejemplo, esa es una onda con una cierta longitud de onda, pero hay ondas que tienen una menor. Por ejemplo, voy a dibujar esta. Si se dan cuenta, aquí yo puedo dibujar esto y tengo aquí la distancia, que es la longitud de onda. Y aquí de manera gráfica y muy caricaturizada, podemos ver claramente que la longitud de onda de la primera es mayor que la longitud de onda de la segunda. ¿Ok? Y la longitud de onda se representa con esta letra del alfabeto griego, que se llama lambda. ¿Ok? Les voy a poner lambda 1 solamente para etiquetar, que representa a esta onda número 1. Y esta es la longitud de onda de la onda número 2. ¿Ok? Y entonces podemos decir que la longitud de onda de la 1 es mayor que la longitud de onda de la 2. ¿Sí? Es así como entendemos a las ondas mediante esta característica que es la longitud de onda. ¿Sí? Y aquí mismo podemos entender la otra explicación, la otra clasificación que se refiere a la frecuencia. ¿Sí? La frecuencia se refiere a cuántas veces, por ejemplo, podríamos pensar en que tenemos una cuerda. Aquí, por ejemplo, tenemos un punto situado a la cuerda, fija en, no sé, en alguna pared o en algún lugar que no se mueva, este punto. Nos imaginamos que estiramos la cuerda y de repente, la estiramos no de manera tensa, por el momento, así que quede como arqueada. Entonces, si ustedes imaginan que ustedes están acá, aquí está, voy a dibujar aquí en negro, que está fija alguna pared, por ejemplo, ¿no? Y ustedes están por acá, a la derecha,
deteniendo la cuerda. ¿Ok? Y de repente empiezan a agitar la cuerda hacia arriba y hacia abajo, de tal manera que se genere esta onda, esta ondulación que podemos ver aquí. ¿Ok? La agitan de tal manera, con cierta rapidez, que la forma que toma la cuerda es esta, ¿no? Y se producen cierto número de picos. ¿Ok? Pero si ahora ustedes agarran y agitan la cuerda más rápido, que sería el caso de aquí arriba, de acá abajo, perdón. Si ustedes agitan la cuerda con mayor velocidad, con mayor rapidez, a la misma distancia, se van a dar cuenta que la cuerda se agita de tal manera que se forman muchos picos a la vez. ¿Sí? Entonces el hecho de que se formen más picos, aquí tenemos 4 por ejemplo, y acá arriba solo 2, este hecho de que haya más picos en el mismo lapso de tiempo es lo que se llama la frecuencia de la onda, ¿sí? Es decir, cuántas veces aparece un pico, por así decirlo, ¿no? Esto es de manera muy resumida y de manera muy caricaturizada, lo repito, pero es una manera de entenderlo. A eso se refiere la frecuencia, a cuántas veces se está presentando un pico de la onda, ¿sí? Y esa es la pequeña diferencia, si lo quieren ver así, en las dos clasificaciones por longitud de onda y por la frecuencia. ¿Ok? Y eso es a lo que se refieren estas dos medidas, arriba longitud de onda y abajo la frecuencia. ¿Sí? Espero haya quedado un poco claro. Y bueno, vamos a analizarlo ahora. En alguno de los videos también, o de las lecturas que hicieron, recordarán que la luz visible, todos los colores que podemos ver, les dije que representan solo una pequeña parte del espectro electromagnético. El espectro electromagnético es precisamente todo esto que podemos observar aquí, toda esta distancia o todo este intervalo de frecuencias. ¿Sí? Ok, si se dan cuenta aquí el espectro visible, que corresponde a la luz visible, solo está en una pequeña región que va de longitudes de onda de 7.5 por 10 a la menos 7 metros, ¿sí? Es decir, ustedes recorren el punto aquí 7 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí ponen el punto, aquí un 0, es decir, 0.0000075 metros, ¿sí? Esto es algo muy, muy pequeño, que no es visible a simple vista, ¿no? ¿Sí? Esa es la longitud de onda menor de la luz visible. Y la longitud de onda a la cual la luz visible es más grande, por así decirlo, es 4 por 10 a la menos 7 metros. ¿Sí? Es decir, 0.00, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. 3, 4, 5, 6, 4 metros. Esa es la longitud de onda en el límite superior. Su longitud de onda es esa, 0.000004 metros, hablando en términos de longitud de onda, o hablando en términos de frecuencia, que es lo que se enuncia por aquí abajo, es desde 4 por 10 a la 14, eso es muchísimo, como las veces que se repite la onda por unidad de tiempo, es decir, por segundo, hasta 7.5, igual por 10 a la 14 Hz. ¿Sí? Esas son sus dos clasificaciones de la luz visible. Y en este pequeño intervalo, está presente pues todos los colores que nosotros vemos. ¿Sí? Que precisamente, si se dan cuenta, son los colores del arco iris, ¿no? Y eso es de lo cual está compuesta la luz blanca que procede del sol. ¿Ok? Bueno, a eso se refiere la luz visible, este pequeño intervalo. Pero si se dan cuenta, aquí hay mucho más
frecuencias o más longitudes de onda, tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Sí? Tenemos todas estas otras frecuencias y longitudes de onda. Pero, pues esas no son visibles al ojo humano. Sí, vamos a ver a la derecha, que son con longitudes de onda mayor o frecuencias mayores. Y tenemos a los rayos ultravioleta, que están del orden de 3 por 10 a la menos 8 metros. Después siguen los rayos X, que están del orden de 3 por 10 a la menos 8 hasta 3 por 10 a la menos 12, algo muy pequeño. Y por último tenemos a los rayos gamma, que son como la última parte del espectro electromagnéticas, que son más pequeñas. ¿Sí? La longitud de onda es más pequeña, es decir, la onda, no sé, vamos a hacer una pequeña caricatura, se vería algo así muy tupido. Conforme vamos avanzando hacia la izquierda, la longitud de onda se va viendo más separada, algo así, ¿no? Pueden entenderlo de esa manera. Los rayos gamma tienen una longitud de onda muy pequeña, por lo tanto tienen una frecuencia muy grande, si se dan cuenta aquí. Aparece muchas veces que, por ejemplo, las ondas de radio que tenemos por acá, que tienen una longitud de onda muy grande, es decir, tienen una frecuencia mucho más pequeña, como pueden ver aquí, mucho más pequeña que un rayo gamma, por ejemplo. ¿Ok? Entonces esas son las tres ondas electromagnéticas más pequeñas que la luz visible, pero también tenemos ondas que son más grandes. Y las primeras más grandes son ondas en el infrarrojo, que las tenemos por aquí, y son del orden de, como dice ahí arriba, 3 por 10 a la menos 4 metros, es decir, 0.0003 metros. ¿Sí? En el infrarrojo, y tampoco son visibles al ojo humano. Quizá hayan escuchado en las noticias que hay termómetros infrarrojo. Precisamente todo cuerpo, todo ser vivo, siempre presenta una longitud de onda, un espectro electromagnético en el infrarrojo. ¿Sí? Entonces, por eso se usan termómetros así digitales que miden en el infrarrojo y son muy rápidos para medir la temperatura, por ejemplo, en este caso de la pandemia, ya que es muy importante tener medida la temperatura para saber si es posible que esté enfermo una persona. Entonces, eso es uno de los usos de estas ondas en el infrarrojo, ahorita que se está haciendo. ¿Sí? Como lo pueden leer en el libro, en la página 182, en la descripción de infrarrojo dice que son las ondas electromagnéticas que emiten todos los cuerpos por el solo hecho de estar a una temperatura superior a 0 Kelvin. El 0 Kelvin es prácticamente cuando no hay temperatura, pero en la naturaleza no hay nada que esté a 0 Kelvin, siempre tienen una temperatura mayor, y por el simple hecho de tener una temperatura, entonces ya poseen un valor en el valor de ondas en el infrarrojo. ¿Sí? Y como dice ahí, es común que se les refiera como ondas de calor, precisamente, como las que usan, y es por eso que que se dieron el uso a los termómetros para medir la temperatura de un cuerpo. ¿Ok? Y ahí, como pueden ver, hay cámaras que ven en el infrarrojo, y ahí en este caso se ve, dice que es un perro, en el cual los colores, entre más brillante, quiere decir que tiene una mayor temperatura. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos ver a través de una cámara de infrarrojo, veríamos así todos los cuerpos brillantes, secciones así más blancas o más rojas, dependiendo de la temperatura. ¿Sí? Y alguna vez les mencioné también que hay telescopios que observan tanto en el infrarrojo como en el ultravioleta o en el rango de los rayos X, ¿sí? Para observar tanto estrellas o galaxias. ¿Ok? Eso es uno de los usos.
Están otro tipo de ondas más grandes que el infrarrojo y estas son las ondas microondas. Sí, aquí dice, por ejemplo, radar, es decir, en los barcos, para detectar submarinos o cualquier otro objeto que esté a una cierta distancia, se usan microondas. ¿Ok? Y microondas no se refiere así como tal al aparato que tenemos, que podemos tener en casa, que es un horno de microondas para calentar alimentos. En este caso hay todo un intervalo de ondas que se llaman así, microondas, y que son usadas, acá como lo dice, para televisión por satélite, por ejemplo Dish, PTV o alguna otra televisora por satélite. También se usa para que los teléfonos celulares funcionen, es decir, las antenas o satélites que están orbitando la Tierra de alguna manera usan las microondas para que los celulares se comuniquen y sean funcionales. ¿Ok? Y en el límite más grande de las microondas también está la televisión abierta, tenemos las FM, esto quiere decir el radio, por ejemplo los celulares que también tienen radios, funciona usando estas ondas. ¿Ok? Y esos son algunos de los usos. Y por último también tenemos las ondas de radio, que son las más grandes y donde también están las ondas de radio que usamos. Si alguna vez han entrado a escuchar el radio o han visto en casa, hay ondas de radio de AM y FM. Las de FM están consideradas en el límite de las ondas microondas, mientras las AM ya están en el intervalo de ondas de radio. ¿Ok? Y por último, un uso que dice acá corriente. Es decir, en este límite está la corriente continua alterna. Eso significa la CA que tenemos por aquí. Entonces, es uno de los usos que se le da. ¿Sí? Y entonces, para terminar, ya para resumir, el espectro electromagnético corresponde a todo lo que hay en este intervalo. Desde 10 a la 2 para frecuencias, hasta del orden de 10 a la 20 y más grandes. O por el contrario, para longitudes de onda más grandes, desde 3 por 10 a la 4 metros, hasta muy pequeñas, del orden de 3 por 10 a la menos 12 metros. ¿Sí? Y es así como se explicaría esta pequeña imagen del espectro electromagnético. ¿Ok? Pues eso sería todo. Nos vemos para la próxima.